David Hawkins, en su tabla de calibración de emociones, calibra las emociones desde lo más bajo hasta la iluminación, ¿no? Hasta el amor incondicional a la iluminación. Y hay dos emociones que están muy ligadas y que es muy interesante prestarle atención, que son emociones, digamos, de la parte negativa, y son el miedo y la culpa. Y es muy interesante comprobar cómo normalmente, cuando hay miedo, suele haber culpa. Muy pocas personas hacen esta relación entre ambas, pero normalmente cuando alguien tiene miedo es porque hay un sentimiento de culpa detrás. Entonces, supongamos que tienes miedo a hablar con una persona. En el fondo, tienes miedo porque probablemente a lo mejor se produce una discusión, o crees que esa persona te va a atacar, o crees que a lo mejor tú la vas a atacar. Lo que esconde el miedo realmente es el sentimiento de culpa que hay sobre la violencia que uno iba a ejercer teóricamente sobre esa persona. Entonces, el mecanismo de represión de la mente, y esto es súper interesante, es, puesto que me siento culpable por mis sentimientos y mis pensamientos agresivos hacia esa persona o hacia esa situación, lo que hago es que lo reprimo con el miedo. Fijaros cómo el miedo, que inicialmente estaba pensado para un instinto de supervivencia personal, que es un instinto, por ejemplo, para que los animales no nos atacasen en la selva o cualquier cosa, se convierte en algo parecido, pero es un instinto de preservación de la comunidad a base de no permitir que los pensamientos o sentimientos agresivos salgan a la luz, y entonces la culpa que uno siente por eso se transforma en miedo. ¿Vale? Entonces es súper interesante comprobar que tiene. Entonces, si lo piensas, observa qué cosas te hacen sentir miedo, lo vas mirando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y vas a observar muy probablemente que haya un sentimiento de culpa detrás, que probablemente tendrá que ver con pensamientos o emociones agresivas hacia esa situación concreta. Y la culpa lo que hace es las reprime. ¿Cómo se trabaja esto? Obviamente este mecanismo de represión no resuelve el problema, porque el miedo y la culpa siguen estando ahí. Lo único que es que no tiene consecuencias en el exterior. Se resuelve esto dándote cuenta de dónde viene, cuál es la causa de que ese miedo, ese sentimiento, esa culpabilidad aparezca en tu vida. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo, y si quieres dejar un comentario o comentar alguna situación personal sobre esto, pues con mucho gusto coméntalo. Muchas gracias.